Bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones de Dios Padre para todo aquel que escucha este mensaje, todo aquel que recibe este mensaje en su corazón, sea el Señor, sea el Santo Espíritu de Dios, guiándonos y guiando a cada uno que oye este mensaje, trayendo claridad, entendimiento, comprensión de su palabra. Bendiciones, amados hermanos. El mensaje de hoy es el espíritu del anticristo. Esto es algo que venía también el Señor inquietándome, como cada mensaje. Con cada mensaje Él comienza a inquietarme y a traer versículos a mi mente y a traer palabra. Entonces yo ya sé que tengo que grabar un audio. Tomar nota de todos los pasajes que el Señor me da y dar una enseñanza. Esta vez no vamos a hablar del anticristo en sí, que de eso se ha enseñado mucho, pero de ahí hay algo de lo cual no se habla tanto y mucho de la iglesia desconoce, y es el espíritu del anticristo. Este es un poder, algo que se mueve en medio del pueblo de Dios, y que muchos no toman conciencia. Esto está en su palabra. Y el Señor nos ha dado indicaciones y nos ha dado advertencias para que tuviéramos cuidado. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2. Vamos a leer del 3 al 10. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá cuando dice nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de nuestro Señor. Eso lo dice en el primer versículo, en el 1. Dice: sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá el Señor hablaba de que esto no es solamente, no está refiriéndose solamente a una persona en particular. Y vamos a ver por qué. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba totalmente con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí en el versículo 4 dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá habla de un engaño. Acá habla de algo que se sienta en el templo de Dios. Sabemos que el templo de Dios es la iglesia. Y no está hablando de un edificio. Está hablando del cuerpo de Cristo, su novia. Y se hace pasar por Dios. O sea que es un espíritu engañador. Dice que ya está en acción. Y si ya está en acción, y como veremos también más adelante que dice que ya desde un comienzo estaba operando, quiere decir que esto no es solamente una persona que aparecerá en un determinado tiempo, sino que es algo que ya está operando en medio del pueblo de Dios.
Esto era una advertencia que el Señor me daba, un mensaje que el Señor me daba para darles una advertencia a todo su pueblo, para que estuviera más atento a lo que se está moviendo y lo que está pasando en medio del pueblo de Dios. Esto es un espíritu engañador. Hay dos maneras, dos características de este espíritu engañador que es contrario a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente dice que se hace pasar por Dios, lo imita, confunde a los cristianos, se sienta en el templo, se está en medio del templo y se hace pasar por Dios. Esto es como una especie de competencia para destronar a Dios de en medio del corazón de los cristianos, para que entre este engaño y usurpe su lugar. Esto ha pasado desde un comienzo. Cuando habla del templo sabemos que habla de la iglesia. Este espíritu está desde el comienzo y vamos a saber por qué. Vamos a leer Isaías 14. Hermanos, antes de seguir con la palabra, se le ha dado muchísimas interpretaciones a cada renglón de Segunda Tesalonicenses. Yo voy a limitarme a hablar solamente de este espíritu. Todas las demás interpretaciones, asimismo cuando leamos sobre la Babilonia, yo comparto lo que el Señor me dio a mí. Lo que los teólogos, los eruditos, los que estudian hermenéutica, homilética y cuanto doctrina quieran enseñar, no tiene nada que ver conmigo. Todo lo que a mí el Espíritu de Dios me da, eso yo es lo que les comparto. Recuerden que todos los teólogos enseñan lo que a ellos se les enseñó. Y esto viene desde Martín Lutero. Hay mucho que el Señor va a comenzar a traer claridad y revelar a sus hijos. Por eso no es solamente necesario la palabra, sino también la guianza del Espíritu de Dios para poder entender los misterios del Señor. Porque no todo está bien claro en su palabra y se le ha dado muchas interpretaciones, muchas formas de entender cada palabra, pero es necesario que sea su Santo Espíritu guiándonos. Vamos a leer Isaías 14. Del 12 al 15. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí estaba hablando claramente de Satanás. Le dice lucero porque a las estrellas también el Señor las llama ángeles. Satanás era un ángel y en un comienzo él fue creado para servir al Señor. Tenía un cargo muy alto. Era un principal. Y su corazón se envaneció. Y le entró soberbia y orgullo. Y quiso ocupar el lugar del Señor. En el monte del Señor está sentado nuestro Señor, nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Él quiso ese lugar. Y fue arrojado a la tierra. Cayó, como dice acá. Él quiso ser semejante a Dios. Y es por eso que hasta el día de hoy Él sigue operando en medio del pueblo de Dios, tratando de
ocupar aquel lugar que Él quiso desde un principio. Es hábil, es sutil y lo hace con eficacia porque lleva miles de años en esta tierra de experiencia, de cómo engañar al hombre. Vamos a leer Ezequiel 28 también. Ezequiel 28 del 11 al 19. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tambolines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Acá cuando está hablando del rey de Tiro, no está hablando de otro que de Satanás mismo. Y otra vez más, dice que Satanás estaba en medio de nuestro Señor allí, en el monte. Se paseaba en medio, porque el cargo que él tenía era un cargo bien importante. Pero dice que se halló iniquidad. Y pecó y fue arrojado. Vamos a leer también el versículo 2 que dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Por qué le dice que es hombre? Porque le dijo anteriormente que él era creación, que él fue creado. Por eso le dice que él es hombre, no Dios. Porque todos los ángeles también son creación de Dios, como el hombre ha sido creado por Dios, los ángeles también. El único que ha estado desde el comienzo, lo dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que en el principio era con Dios y estaba con Dios. El Verbo, y el Verbo era nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles y todo lo demás fue creado luego. Dijimos que una de sus principales características es que se hace pasar por Dios. Está en el medio del pueblo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo imita, confunde, engaña, y muchos le creen. La otra es que niega su existencia. Hoy podemos ver cómo la tecnología niega la existencia de nuestro Señor Jesucristo, como muchas religiones lo niegan, a pesar de que hubieron historiadores como Josefo que escribió sobre él. Entonces hay registros de nuestro Señor Jesucristo. Hasta en el mismo Corán aparece Jesús como profeta de Dios. Pero el enemigo siempre ha tratado de
anular a nuestro Señor Jesucristo. Así como hay religiones que lo quieren bajar de categoría, niegan que sea el Hijo de Dios y dicen que era simplemente un ángel o un profeta. No son otra cosa que doctrinas guiadas por el espíritu del anticristo. Porque esta es otra de las características, negar su existencia. Así como hay dispositivos hoy en la actualidad que uno puede preguntar por información de nuestro Señor Jesucristo y omiten cualquier información. También vemos cómo doctrinas se levantan en contra de nuestro Señor, negando su nombre, diciendo que es blasfemo y cuánta cosa se les ocurra, ¿verdad? Todo esto no es otra cosa que el espíritu del anticristo que se opone a nuestro Señor. Vamos a leer Apocalipsis 17:5. Les leí Ezequiel y Isaías para que entiendan un poco las características de Satanás. Porque al entender quién fue él y qué es lo que quiso hacer, entendemos qué es lo que quiere hacer hoy en día. En Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Acá hace referencia a 2 Tesalonicenses 2:7, que leímos anteriormente, que decía: y porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y en Apocalipsis 17 dice, y en su nombre, y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El misterio de la iniquidad aquí nuestro Señor lo llama Babilonia. Y vamos a ver quién es Babilonia, porque se le ha dado también a esta palabra muchas interpretaciones, diciendo que es la Iglesia Católica, que es Estados Unidos, y así cuanta doctrina y dogma se ha ocurrido. La Babilonia del que el Señor habla, dice la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra, es todo aquello que está contaminado, todo aquello que tiene el espíritu contrario de nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que tiene el espíritu del anticristo. Vemos que la Babilonia, la abominación, está aún en medio del pueblo de Dios, porque este espíritu se sienta en medio del pueblo de Dios y se hace pasar por Dios. Para los cristianos les resulta muy fácil decir, no, es determinada religión, y lavarse las manos y no hacerse cargo ni responsable de la inmundicia que está en medio también del pueblo de Dios. Quiero aclarar algo antes de continuar. Todas las religiones, todas dicen lo mismo, que todas son el camino hacia Dios, que todas son la religión verdadera, pero la realidad es que están todas contaminadas, todas tienen contaminación, todas tienen doctrina de hombre, cosas que se les agregaron, cosas que se les quitaron. Y llegará el día que todas estas se van a unir y van a formar lo que es el ecumenismo, la unión de todas las religiones. Pero siempre va a haber un pueblo de Dios, que se va a mantener limpio. Un pueblo que solo va a seguir a Cristo a donde sea que Él esté, donde sea que Él vaya, ¿sí?
Y justamente este espíritu, el espíritu del anticristo, es el que va a perseguir a todo este que siga a Cristo, a cualquier cristiano verdadero. Ahí vamos a ver la diferencia entre los que practican religión, que nunca conocieron al Señor, y los que siguen a Cristo verdaderamente. Este espíritu se ha movido desde un principio. Aquellos fariseos que buscaban matar a Jesús, el espíritu del anticristo estaba sobre ellos, dentro de ellos. El espíritu del anticristo estaba en las sinagogas. El espíritu del anticristo ha estado durante siglos en todas las religiones, gobernando, matando, torturando a los verdaderos hijos de Dios. El espíritu del anticristo se camuflea y se mezcla porque Satanás es un especialista en las mezclas con todo lo que está contaminado. En cambio, el espíritu de Dios lleva a una unidad también, pero es una unidad a través de su espíritu, por medio del amor. Ahí estará la diferencia entre un espíritu y el otro. Uno llevará la unidad de las religiones y el otro la unidad en el espíritu, con tus hermanos por medio del amor. Vamos a leer primera de Juan 4, 1, 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí nos habla claramente de que hay un espíritu del anticristo que ya está operando, como leímos anteriormente, que ya estaba en acción, el cual operó en la época de Jesús y operó en toda la historia siguiente. Operó desde un comienzo, con la primera muerte de Abel. Ya estaba el espíritu del anticristo en esta tierra. Y siguió operando, siglo tras siglo. No es solamente el que niega que nuestro Señor Jesucristo exista y haya venido en carne y sea el Hijo de Dios, sino todo aquel que lo quiera suplantar. Son las dos características del espíritu del anticristo. Y esta segunda característica de imitación, de suplantación, es la que los cristianos no han prestado atención y por el cual muchos son engañados. Vamos a leer primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos hace mucho tiempo en el último tiempo. Y este espíritu se sigue moviendo y está en medio. Aquí es una advertencia. De que hay muchos anticristos. De que hay un espíritu moviéndose en este último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Claro,
Porque a muchos cristianos, luego de un tiempo de ser bendecidos por Dios con dones, se corrompen y comienzan una guerra contra aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Comienza una persecución del cuerpo de Cristo, porque ya el Espíritu de Dios no está en ellos y se transforman en asesinos espirituales. En Mateo 24 dice lo siguiente: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice, si fuesen posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? ¿Cómo es que un escogido puede ser engañado? Porque este Cristo estará en medio del pueblo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque dice que grandes señales y grandes prodigios. Otra vez más el Señor dándonos una advertencia, que tengamos cuidado. Muchos siguen dones, siguen profetas, siguen pastores, apóstoles, siguen milagros y señales, pero no siguen al Señor y están siendo engañados. Una de las maneras de querer engañar al pueblo de Dios y negar a nuestro Señor Jesucristo es usurpando su lugar. Y esto es algo que siempre ha querido hacer Satanás. este es un espíritu engañador. Muchos dicen, a mí no me va a pasar, no me va a engañar, yo tengo discernimiento, muchos años de cristiano, conozco la palabra, pero este espíritu está en medio del templo de Dios. La realidad es que en un principio hubo un ángel llamado Lucifer, de ahí que viene de Lucero, ¿no? Y el cual se rebeló contra el Señor y engañó a la tercera parte de los ángeles y se los llevó con él. Y si pudo engañar ángeles que estaban en la misma presencia de Dios, que conocían a Dios, que lo veían todos los días, por decirlo de alguna manera, porque los días nos trascienden en el cielo como en la tierra, y fueron engañados, ¿cómo creemos nosotros en nuestra simple humanidad que no podemos ser engañados? Creo que aún con más facilidad podemos caer en el engaño. Dice su palabra que todo debemos examinar, retener lo bueno y desechar lo malo. No podemos guiarnos por nombres de personas conocidas, ni por los dones, ni por prodigios, ni milagros, ni por denominaciones, ni ministerios. Nuestra confianza y mirada debe estar puesta en Dios. Dice su palabra que los santos siguen al Cordero por donde Él va. Esto es una total dependencia del Señor y no de hombres. Si nos guiamos por una religión, vamos a ser engañados. Si confiamos en una profecía o en un profeta, seremos engañados. Por eso el Señor nos manda a examinar todo, a probar los espíritus. Por eso el Señor nos dijo que reconoceríamos quién es de Él por sus frutos. Si nosotros suplantamos la guianza del Señor, la confirmación del Señor, por cualquier otra cosa, seremos engañados. Toda palabra, todo mensaje, toda profecía, toda revelación, cualquier hecho, cualquier doctrina, cualquier dogma, si queremos saber cuál es la verdad, tenemos que ir a los pies del Señor.
en oración, preguntarle a Él. Muchos me dirán, sí, pero yo no escucho la voz de Dios. Hermanos, de muchas maneras habla el Señor. El Señor no tiene favoritos, no hace acepción de personas. Él habla en visión, Él habla en sueños, Él habla al oído, a través de su palabra. Y es así como permanecemos oyendo su voz, siguiéndolo a Él, solo las indicaciones que Él da. Así es como nos mantenemos siguiéndolo a donde sea que Él va. Si nos mantenemos buscando la dirección de Él, no vamos a caer en el engaño. Recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la luz. No una religión, no una denominación, no un profeta, no un líder, solo Jesucristo. Pero si también ponemos la confianza en nosotros mismos, también seremos engañados. Porque la soberbia, la altivez, el orgullo también es un engaño. Dice que este espíritu tratará de engañar aún a los escogidos. Recuerden que aún los ángeles que habitaban en medio de la presencia de Dios fueron engañados. Entonces nosotros no somos más que nadie. Este espíritu se mueve en medio del pueblo de Dios y se hace pasar por Dios. Y es ahí como muchos caen y son engañados. Todo lo que sea falto de amor, todo lo que no siga el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es contrario a nuestro Señor. Por ende, pertenece al espíritu del anticristo, que se mueve desde el comienzo, como lo leímos en 1 de Juan 4 del 1 al 3. El pueblo de Dios tiene que estar con los ojos abiertos, bien despierto. Por eso dice su palabra velando, velando. Porque Babilonia la Grande, el misterio de iniquidad, no es solamente una religión determinada o un país. Esto es mundial, está en todas partes y en todas las religiones. Y está ahí puesta para engañar y arrastrar a cuanta alma pueda hacia el infierno. Muchos siguen a profetas porque tal profecía se cumplió. Y si bien el Señor ha instaurado muchos líderes, muchos pastores, muchos profetas, los ha puesto el Señor. Mucha, gran parte de esa cantidad de personas está contaminada. El enemigo entra con mucha facilidad en los corazones cuando se enaltecen, cuando comienza a haber celos o envidia, cuando comienzan a aborrecer a su hermano. Por eso dice que eran de nosotros, pero no permanecieron, se desviaron. Cuando un cristiano cree que nada lo puede mover de su lugar, que nada lo va a engañar, se cree sabio en su propia opinión, ya está errando. Porque el Espíritu de Dios te mantiene humilde, velando. El Espíritu de Dios te mantiene alerta. Con temor de Él, consultándole todo a Él, preguntándole todo. Hace mucho tiempo atrás necesitaba saber muchas cosas, muchas doctrinas que se predican en las redes y yo le decía, Señor, y muchas de esas con versículos bíblicos avaladas supuestamente en la palabra de Dios, ¿no? Porque nadie te predica sin la Biblia, o puede haber casos, pero muchas doctrinas falsas que se han levantado en este último tiempo con mucha fuerza usan muchos versículos. Yo tuve que ir a los pies del Señor, a orarle a Él. Señor, ¿cómo es esto? Móstrame, Señor. Yo no quiero ser engañada, yo no quiero
malentender tus cosas y he tenido que ir en oración y esperar respuesta del Señor. Muchas veces cometí el error de seguir a personas hasta que el Señor me enseñó que muchas veces esos siervos y siervas del Señor se corrompen, se contaminan y en sus mensajes y en sus profecías hay mezcla de Satanás porque tienen una puerta abierta en su corazón y así es como entra el engaño y cómo contaminan el corazón de los demás, volviéndolos homicidas y pierden sus almas. Este es el espíritu del anticristo, que se opone a Cristo y a su cuerpo. Vayamos en oración, siempre. Preguntemos todo al Señor. Examinemos cada palabra que se da. Veamos los frutos de las personas. Mantengámonos en alerta, velando. El Señor les bendiga, el Señor les guíe con esta palabra, les dé entendimiento, sabiduría, puedan entender que hay muchas cosas que se han interpretado, se les ha dado una interpretación mínima y este espíritu no se limita a un lugar o a una religión específica. Este espíritu sigue tratando de arrastrar a la perdición aún a los escogidos de Dios. Sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo, con su luz, guiando la vida de cada uno de nosotros y de cada uno que oye este mensaje, guardando sus vidas y sus espíritus de toda dominación, de todo engaño, de toda maldad, de toda mezcla diabólica, de toda doctrina falsa, de toda revelación falsa, de toda contaminación en los corazones. El Señor les guarde, les limpie, los liberte y los salve. En el precioso nombre de Jesucristo lo pido. Amén y amén.